ética, moral, de todo. Al mismo tiempo, la información disponible sobre el virus, sobre qué es lo que conviene hacer en todos estos ejes, es muy compleja de interpretar. Es difícil de producir, es difícil de interpretar, difícil de decidir a partir de esa información qué es lo que conviene hacer y qué no. Es una información incompleta, el virus es nuevo, toda esta situación es nueva, nunca vista antes por la humanidad, es multidisciplinaria, requiere expertos de muchísimas áreas del conocimiento, actuando no solamente de manera muy rigurosa en cada campo, sino interactuando entre los distintos campos. Y toda esta información se está generando en tiempo real. Lo que sabemos hoy es más de lo que sabemos hace solo un mes y va a ser menos de lo que vamos a saber dentro de un mes. En medio de esa enorme cantidad de información se nos suma una enorme cantidad de desinformación, que es un término que usamos para referirnos, por ejemplo, a una combinación de cosas, que pueden ser desde mitos, rumores, información distorsionada o manipulada, noticias falsas, de todo. Todo eso está mezclándose con la información de una manera que es a veces súper difícil de discriminar y de entender en qué podemos confiar y en qué no. A eso le sumamos, eso va a ser una especie de hundirnos en la desesperación, pero después yo propongo, digamos, algunas maneras, digamos, de tratar de salir. A todo esto se suman un montón de intereses de grupos, de personas, intereses y tensiones que a veces son contrapuestas. Por ejemplo, a nivel educativo puede ser deseable que los chicos vayan a las aulas, a nivel sanitario quizás no, o sea, no estoy poniendo ninguna postura ni nada, solamente planteo un ejemplo de una tensión posible, ¿no? Tensión entre decisiones que privilegien la economía de un país o la salud física y qué hacemos con la salud mental, esas son tensiones. En medio de todo eso tenemos miedo natural de cada uno de nosotros, muchísima incertidumbre sobre qué es lo que va a seguir pasando, qué es lo que tenemos que hacer, y a veces muchísima falta de confianza en las autoridades, en los expertos, en las organizaciones a cargo de tomar decisiones, ¿no? Y esta pandemia, además, no es una cuestión, digamos, teórica, interesante para analizar solamente, sino que es tremendamente urgente y tremendamente relevante, tanto en lo que es la vida personal de cada uno de nosotros, como la vida colectiva, ¿no? Y en muchísimos ejes, como venía comentando antes. Pero bueno, tenemos que lidiar con la realidad, ¿sí? Y esa es una frase que me gusta de un escritor de ciencia ficción, no es una frase académica, pero que traduciéndola sería como, la realidad es eso que cuando dejamos de creer en ella, no se va. Tenemos esta realidad acá afuera. Tenemos que tratar de entenderla, tenemos que tratar de actuar en función de esa realidad de la mejor manera posible, priorizando el bienestar individual y colectivo, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos en este escenario? El tema es que tenemos problemitas, muchos problemas disponibles. Para empezar, estamos rodeados de posverdad, que en definición oficial, esta es la definición que a mí me parece más apropiada, es las circunstancias en las que los hechos objetivos influencian menos a la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales, ¿sí? En el sentido de que tenemos información, hay hechos objetivos de lo que está pasando en el mundo real, podemos hablar de esto en términos de pandemia de coronavirus, pero es extensible a un montón de otras situaciones. Y aunque tengamos esta información, a veces lo que termina pasando, lo que terminamos haciendo nosotros es, nos guiamos por emociones, nos guiamos por nuestras creencias, también nos guiamos por lo que piensa nuestro grupo de pertenencia, las personas con las que nos sentimos a salvo, ¿no? Y que sentimos que nos protegen. Y esta situación de posverdad, contraponiéndola a una situación de, digamos, allá afuera hay un mundo real, no tiene nada que ver con la ignorancia, el error o la mentira, en el sentido de que tanto cuando no sabemos algo como cuando nos equivocamos, si nos dan información correcta, somos capaces de aprender,
y de corregir eso que pensamos. Cuando estamos en una situación de posverdad, es tremendamente difícil salir, y a veces la información no alcanza para que actualicemos nuestras posturas. Y tampoco es mentira. Cuando alguien miente, sabe que está mintiendo, pero en esta situación no es el caso. Podemos estar en una situación de posverdad sin darnos cuenta y creyendo que tenemos razón y que estamos tomando las decisiones correctas. Pero encima de todo, tenemos distintas posverdades, digamos. Hay una versión que es casual, que surge en cada uno de nosotros, que no sabemos muy bien ni que estamos en eso, ni cómo hacer para salir, y que tiene ciertos mecanismos que ayudan a que aparezca. Bueno, las creencias o emociones y los grupos de pertenencia, que eso ya lo mencionamos un poco antes, y también está tremenda cantidad de desinformación que siempre existió, pero ahora también con redes sociales, con internet, hay muchísima, digamos, es muy presente, está muy presente. Pero además tenemos una posverdad más intencional, donde a veces hay realmente algunos grupos o algunas personas que están tratando de imponer una agenda y de lograr determinado beneficio imponiendo esa agenda. Y la manera en la que lo suelen lograr es instalando duda y controversia cuando eso ya no existe, cuando ya algo se sabe bastante bien. Y otra gran herramienta que tiene la posverdad intencional es hackear estos mecanismos de posverdad casual. O sea, provocar en nosotros emociones, por ejemplo, indignación, miedo, incertidumbre en un sentido de necesitamos que alguien nos diga qué hacer, cómo hacerlo para sentirnos seguros. Y en este, digamos, ecosistema de posverdad se suma la infodemia. La infodemia también existió siempre, pero en los últimos tiempos tomó relevancia, y particularmente este año la Organización Mundial de la Salud la presentó de esta manera, alertando sobre justamente el problema de la infodemia en esta pandemia, ¿no? Y la define como la sobreabundancia de información, en este caso información correcta, pero excesiva, y la rápida distribución de noticias, imágenes y videos que son fabricados artificialmente o que están distorsionados y alteran lo que uno cree. Como el virus en esta pandemia es altamente contagiosa y crece exponencialmente, ¿sí? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud, además de preocuparse por detener en lo posible el avance de este virus, nos alerta a todos sobre este peligro de la infodemia? En este momento, esto es lo que está pasando. Tenemos la epidemia, esto obviamente es genérico, ¿sí? Pero digamos, en este caso es la pandemia de coronavirus, podría ser otras epidemias, y tenemos la infodemia, ¿sí? Y son como si fueran dos epidemias, la del patógeno y la de noticias falsas o exceso de información que termina abrumando, termina impidiéndonos tomar mejores decisiones porque es demasiada y está mezclada con la desinformación. Y estas dos epidemias, junto con la posverdad, terminan formando una especie de ciclo en donde todo se retroalimenta y termina siendo más dañino que la suma de sus partes. ¿De qué manera? Por ejemplo, la epidemia termina provocando en nosotros miedo, termina, digamos, los decisores no saben muy bien qué hacer, toman decisiones basándose en lo que pueden. Al mismo tiempo están las tensiones y todo lo que les comentaba antes sobre los problemas complejos, y eso termina haciendo que aumente la posverdad en esta situación. ¿De qué manera? Nosotros tenemos las creencias, las emociones, los grupos de pertenencia, todo esto que hace que a veces nos cueste darnos cuenta de en qué creer y en qué no, y de esa manera, cuando hay posverdad, también aumenta la infodemia, en el sentido de se está distribuyendo un montón de desinformación, y el exceso de información también termina a veces provocando una actitud defensiva en cada uno de nosotros que nos pone reacios a incorporarla. Y cuando hay mucha infodemia, eso también suma a la posverdad.
A veces se pierde confianza en las personas o en las organizaciones en las que más deberíamos confiar en esta situación, y terminamos depositando la confianza en falsos expertos, en gente que nos promete tener la posta, pero no es el caso, y eso de vuelta hace que quizás tomemos malas decisiones que en cuanto al cuidado propio o al cuidado ajeno, y eso puede ayudar a que se distribuya la epidemia. En este ciclo necesitamos salir, necesitamos frenarlo, ¿sí? Pero tenemos algunas cosas que también juegan en contra. Queda muy claro, en los últimos años también esto se estuvo investigando muchísimo, que las noticias falsas llegan más rápido y más lejos que las verdaderas. ¿Qué hacemos con esto? Cada mito o desinformación sexy llega súper lejos, y cuando la ciencia lo logra rebatir e intenta decir, no, esto es falso, o esto no es tan así, y lo correcto es esto otro, lo que vemos es que es muy difícil llegar hasta donde llegó la noticia falsa. Se llega a la gente que ya está más predispuesta a recibir esa información correcta, pero es muy difícil que llegue tan lejos. Entonces, algo hay que hacer con la distribución de las noticias falsas para tratar de contrarrestar este fenómeno. Por otro lado, esto es algo que me resulta particularmente importante porque, no sé si todos la conocen, a Heidi Larson, es posiblemente una de las científicas, es antropóloga, trabaja muchísimo en confianza en vacunas, ese es como su campo más, su campo específico, y ella en algo que escribió, no me acuerdo si en Science and Nature, dijo hace un par de años lo siguiente: predigo que la próxima epidemia, sea de una cepa de gripe de alta mortalidad u otra cosa, no se deberá a la falta de medidas preventivas. En vez de eso, el contagio emocional, facilitado por la digitalidad, puede erosionar la confianza en las vacunas y volverlas discutibles. Hoy, 2020, esto es un riesgo muy, muy concreto, y las personas que están ocupándose de prevención, en particular de inmunoprevenibles en general, pero en particular todo lo relacionado con posibles vacunas para COVID, tienen esto muy, muy en claro. ¿Qué hacemos? Sería hermoso hablar de soluciones. Yo prefiero hablar de herramientas, porque cuando uno piensa en soluciones, creo que nos vuelve poco agentes, digamos, como si fuera que, bueno, hacemos esto como si fuera una receta y entonces ya está, mágicamente el problema se soluciona. No es tan así. Primero, no hay recetas muy claras, hay herramientas, y como cualquier herramienta, requieren que nosotros las usemos bien. No alcanza con saber que existen, hay que usarlas. No alcanza con usarlas de cualquier manera, hay que usarlas bien. Si las usamos mal, no sirve, o puede perjudicarnos a nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son esas herramientas? Por un lado, como consumidores de información, y sé que mayoritariamente acá es un público académico, digamos, ustedes son o profesionales de la salud o están en áreas súper relacionadas, pero cada uno de nosotros es inevitablemente un consumidor de información en primera instancia, ¿sí? Y para eso lo primero que necesitamos es decidir y actuar en base a las mejores evidencias disponibles, con pensamiento crítico y sano escepticismo. ¿En qué sentido? Bueno, para lo que es medicina basada en evidencias, siempre hablamos de mejores evidencias disponibles, teniendo en claro que las mejores evidencias disponibles hoy quizás sean superadas por mejores evidencias dentro de un tiempo. Pero dado que necesitamos decidir y actuar hoy, por lo menos basémonos en las mejores evidencias disponibles. Pero necesitamos pensamiento crítico para reconocerlas, para reconocer cuál es la información valiosa, cuál es la información correcta, qué es desinformación, cómo hacerlo a un lado, cómo identificar, por ejemplo, dónde está el consenso científico, porque también sabemos que evidencias aisladas de mala calidad hay para justificar cualquier postura. Pero si queremos considerar las mejores evidencias disponibles, tenemos que encontrar hacia dónde está apuntando el consenso científico en cada tema en cuestión.
Y el sano escepticismo tiene que ver con una actitud que es muy propia de la ciencia, y que también se usa, por supuesto, en muchísimas otras disciplinas, que es, está buenísimo dudar y está buenísimo ser escépticos, en el sentido de poner a prueba las afirmaciones y preguntarnos, ¿en qué te estás basando para decirnos eso? Esta información, esto que salió en este paper, esto que salió en esta noticia en un diario, ¿en qué se está basando? ¿Dónde están las evidencias de que esto es cierto? Pero por otro lado, si ese escepticismo o esa duda lo llevamos a un extremo, nos vamos a encontrar con que vamos a estar negando el conocimiento. Y por eso es un equilibrio que tiene que ser sano, ¿sí? Entonces, para empezar, nosotros como consumidores de información o de evidencias necesitamos, me parece que estas son como dos grandes herramientas, ¿no? El pensamiento crítico, que se entrena, se aprende, se practica, se enseña, y una actitud de sano escepticismo, de la cual tenemos que ser muy, muy conscientes. Pero bueno, también cada uno de nosotros es un comunicador de información, ¿sí? Médicos con sus pacientes, médicos o expertos de todo tipo cuando son entrevistados por un medio de comunicación, cada uno de nosotros cuando hablamos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, cada uno de nosotros comunicando información cuando compartimos algo en redes sociales, en WhatsApp, cuando subimos un video a YouTube, cualquier cosa, todo eso es comunicar información. Y de vuelta, tiene que ser bien usado como herramienta. Si lo hacemos mal, vamos a estar colaborando con propagar desinformación. Entonces, ¿qué necesitamos? Y digamos, estas son algunas de las herramientas que les propongo. No hay mucho tiempo para detallarlas, pero las dejo como un punteíto, ¿sí? Por un lado, sobre todo esto para aquellos de ustedes que son profesionales de la salud y que quizás digan, ¿cómo hago para hablar o con pacientes o en una entrevista o con mis colegas o en cualquier situación? Primero hay que entender de dónde está parada la otra persona, ¿sí? En el caso particular de los ciudadanos, que no son expertos, que no saben de medicina, de enfermedades infecciosas o del tema que se trate, tenemos que tener muy en claro que lo que nosotros decimos como expertos no tiene que poder ser entendido de la misma manera en la que nosotros lo decimos. Y ahí hay un salto que a nivel comunicacional es muy importante tratar de hacer. Por otro lado, y también ahora usando como ejemplo COVID-19, pero es aplicable a cualquier otra situación, es importante visibilizar la complejidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Si nosotros simplificamos todo tanto y contamos una historia muy simple, cuando después queda claro que esa historia no alcanzó, no explica lo que está pasando, o que eso que se le pide a la ciudadanía que haga no termina de plantar raíz, termina jugando en contra. Quizás da una seguridad a la persona a la que le estamos comunicando, pero después, cuando esa persona ve que algo no cierra, se pierde confianza. Y necesitamos de la confianza para cualquier comunicación. Cuanto más difícil es, más confianza necesitamos. Por eso también Heidi Larson y un montón de expertos que trabajan en temas de confianza, en comunicación en salud, por ejemplo, hacen tanto énfasis en eso. La confianza es muy difícil de ganar y muy fácil de perder. Y en la misma línea de visibilizar la complejidad, necesitamos comunicar la incertidumbre. Y esto juega muy en contra de lo que cada uno de nosotros como personas buscamos. Todos queremos certezas. Y eso, sobre todo en estos problemas complejos, eso no existe. Comunicar la incertidumbre es importante y también fomentar la flexibilidad en el sentido de cambios de posturas a medida que se actualizan las evidencias disponibles, ¿sí? ¿Por qué? Si, por ejemplo, desde la medicina o desde el Estado o desde donde sea, una organización médica, se necesita hacer una recomendación para prevenir transmisión de coronavirus o lo que sea, si nosotros comunicamos con incertidumbre, en el sentido de, hasta donde sabemos ahora, recomendamos hacer esto.
Si más tarde aparece otra información, puede ser que cambiemos esta recomendación. Pero por ahora, basándonos en la mejor evidencia disponible, tenemos que hacer esto. Vamos a saber más en un mes, por ejemplo. Ese es un tipo de comunicación que incluye un poco de todo esto. Dejo esto como ideas para hablar de por qué necesitamos resolver este problema, ¿sí? Desde la salud se está trabajando muchísimo y muy bien, y lo que se logró en estos meses de COVID-19 es nunca visto en lo que es velocidad de conocimiento, de lograr conocimiento, de comunicar conocimiento, de tomar decisiones. Por supuesto podría haber sido mejor, ahora con el diario del lunes hay cosas que en marzo se podrían haber hecho mejor, pero se está haciendo muchísimo por trabajar en vencer o en combatir la epidemia de coronavirus. Se está haciendo muchísimo también en contra de la infodemia. Hay cuidados que se están logrando, cosas que estamos aprendiendo. Y en esto, si cada uno de nosotros tratamos de pelear contra la posverdad en nosotros mismos, y en nosotros, cuando estamos comunicándonos con otros, también vamos a empezar de a poquito a debilitar este ciclo. Y en ese sentido, mucho se hizo bien, hay mucho por lograr, pero requiere que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de lo que nos toca, de lo que podemos hacer en este ecosistema tan complicado. Y bueno, cuanto más seamos, me parece que más vamos a lograr debilitar este ciclo. Así que con esto agradezco muchísimo la presencia. Ahí está, si me quieren contactar por redes sociales, estoy disponible. Así que cualquier cosa la seguimos por otras vías. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe, y doy fe porque yo la contacté por Twitter. Así que al principio, hace un par de meses, le escribí, le digo, hola Guadalupe, ¿cómo te va? Somos del hospital, estamos haciendo estas Cierto, jornadas. sí, sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias por haberte sumado y la verdad que para nosotros es un tema súper pertinente porque de repente la comunicación, como decías vos, que quizás muchas veces se dejó en manos de los medios, del periodismo, y que obviamente tienen su especialización, el periodismo científico y demás, muchas veces, y con el hecho de las redes sociales de democratizarse en el sentido que cualquiera puede hablar y escribir, de repente se convirtió en un problema eso, o por lo menos algo que se debe gestionar de alguna manera. Estaba viendo Twitter recién y ya pasa que cuando vas a tuitear algo que tiene un link a un artículo o algo, te dice, pero vos leíste lo que decía esto antes de publicarlo. Y esto claramente lo están haciendo ahora porque durante mucho tiempo, nada, la gente publica y quizás escribe algo que no tiene nada que ver con lo que dice el artículo adentro, y ya porque salió en una revista Nature o lo que fuera, es, oh, miren lo que dijo, y nadie leyó el artículo. Entonces, también hay una responsabilidad de parte de los comunicadores, pero los ciudadanos nos terminamos convirtiendo en comunicadores también. Los profesionales de las diferentes disciplinas, científicos, profesionales de la salud, tenemos una responsabilidad extra, como mencionaste en esto. Así que, bueno, la verdad es que siempre son muy, muy claras y muy iluminadoras tus palabras. Hay algunas preguntas en el auditorio que voy a pasar a resumirte. Algunos preguntan si hay mecanismos para afrontar la desinformación o formas de contrastar o hablar las fuentes antes de difundir algo. Sí, hay mecanismos. Todo requiere que nos hagamos cargo igual, ¿sí? Porque si no, mágicamente no ocurre. A ver, a distintos ejes. Primero, cada uno de nosotros como ciudadano común en cualquier tema, desinformación de cualquier tema, hay algunos como truquitos que ayudan un montón. Primero, como mucho de la desinformación se ancla a esto de la posverdad y detona en nosotros emociones. La emoción rápida, por ejemplo, la indignación, el miedo, el odio, el asco, hace que compartamos cosas velozmente sin reflexionar demasiado y sin poner a prueba eso que se nos dice. Con lo cual, el solo hecho de contar hasta 5 antes de retuitear o de compartir algo en un grupo WhatsApp, poner pausa, ya eso, digamos, baja la espuma un poco, ¿sí? A nivel más profesional, por ejemplo, enfocándonos quizás más en salud, me parece que realmente todos los profesionales de la salud, en todos los ejes,
se encuentran cotidianamente en instancias en donde se los bombardea con información, desinformación, y al mismo tiempo se les pide que se expidan sobre eso, como diciendo, esto es así, esto es así. Me parece que también ahí una de las cosas que es súper útil es poner pausa en el sentido de contestar con mucha prudencia. Si uno no sabe, dice que no sabe. Si uno sabe pero duda, dice, bueno, hasta donde sé, esto es así, por esto, por aquello. Y eso, bueno, yo no en este año pandémico, pero digamos, en otros años he ido bastante a congresos de médicos hablando de comunicación y cosas por el estilo. Algo que me planteaban muchos médicos en ese contexto era que es muy difícil para ellos porque sí, hay como una tendencia, como quizás más digamos, de la cultura, donde dicen las cosas como si fueran certezas. Y hay que recuperar la incerteza. Con cuidado y con contención, porque obviamente si hay un paciente del otro lado, una familia que está preocupada, hay que hacerlo con muchísimo amor y empatía, ¿no? Pero es importante cuidar la confianza a largo plazo. Y cuidar la confianza requiere mucha honestidad y ser muy genuinos en la comunicación. No sé si respondí, perdón. Sí, totalmente. Y me encantó esto de que si de repente una noticia, un tuit o algo que nos llega nos despierta una emoción rápidamente, es probable que alguien la haya diseñado para eso, entonces uno tiene que desconfiar. No quiere decir que sea mentira necesariamente, pero sí que quizás hay algo atrás. Entonces me parece bueno ese sano escepticismo, no solo del contenido, sino también de la reacción, aprender a conocernos a nosotros mismos. Y esto es interesante porque obviamente el marketing en general apunta mucho a eso, ¿no? Entonces, Sí. cuando uno ve una publicidad de una bebida que le despierta sed, es porque la pensaron para que suceda eso. Lo mismo si ves de algo de comida y te da hambre, es porque las imágenes, los sonidos, digamos, todo está pensado desde ese punto de vista. A mí siempre me interesó ese tema de, llamémosle, marketing para los hábitos saludables, o sea, para cómo aplicarlos en salud. Y es algo que incluso en las jornadas Florencia López Bo retomó en la charla del BID, hablando de Behavioral Economics aplicado a salud, ¿no? Cómo favorecer o a prácticas sociales, digamos, positivas. Entonces, ¿qué tema cuando en realidad estamos tratando de enseñarnos a nosotros mismos y difundir esto de, che, si te despierta algo que no sea, digamos, que sea, ya sea por lo bueno o por lo malo, pensalo, porque tenés que desconfiar. Y por otro lado, estamos tratando de generar estos empujoncitos o nudging para que la gente adopte comportamientos saludables y demás, que de alguna manera hace eso, de apuntar a lo emocional, apuntar a cosas que nos engancharía un poco más, aunque con cosas positivas en ese caso. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? Bueno, primero, muchas cosas dijiste. Por un lado, el tema de que nos despierte emoción es algo que nos debería poner alerta. Pero la emoción tampoco es inherentemente mala, sino, digamos, todo lo contrario, de vuelta. Hay que ver el contexto, hay que ver qué pasa. Las emociones negativas, sobre todo, estas de miedo, ansiedad, desconfianza, asco, odio, suelen sacar lo peor de nosotros. Pero hay también emociones positivas, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado del otro, el amor, el bienestar, ¿sí? En ese sentido, digamos, no es toda emoción lo mismo, y por otro lado también es irreal pensarnos como personas puramente racionales. No nos vamos a sacar de encima nuestras emociones jamás. Primero como cada uno de nosotros. Y en lo que es la comunicación, y ahí vuelvo a la comunicación desde el profesional de la salud, una comunicación empática, amorosa, respetuosa, es fundamental para que el mensaje llegue. ¿Sí? O sea, por un lado eso que quería discriminar un poquito lo que era el tema de las emociones. Por otro lado, bueno, lo que hace Florencia López Bo, lo que hace el BID en general, es súper interesante en lo que es nudges para modificar el comportamiento. Todo lo que es investigación en comportamiento también es una herramienta tremendamente valiosa para usar, para cada uno de nosotros de vuelta a nivel individual, a nivel colectivo, profesional, vida personal, lo que sea. Y en ese sentido, bueno, una comunicación cuidada, que sea fácticamente correcta y al mismo tiempo muy respetuosa,
del otro, entendiendo muy bien a quién le estoy diciendo qué, para qué, por qué eso que yo digo es importante para la otra persona, y no pensarnos en nosotros como emisores de información así al tuntum, digamos. Eh, Todo eso es un nudge también, en un punto. Y eso es recontra útil y bueno, ojalá estuviera un poco más difundido. Me parece que es una herramienta que está muy disponible y bueno, todavía no la tenemos muy apropiada, ¿no? Totalmente. Sí, hay cosas tan sencillas que es gracioso porque a veces se ve hasta en las comunicaciones que mandan para inscribirse a un curso que dicen no haga clic acá para inscribirse a nuestro curso. Entonces, justamente haciendo la psicológica que hacemos con nuestros hijos a veces y nosotros también, digamos, somos pasibles de ese tipo de intervenciones. Así que creo que está bueno formarse en esto para visibilizarlo, para verlo y para tomar cosas de otras industrias o áreas del conocimiento y poder aplicarlos en nuestro ámbito. Porque al final, como bien vos dijiste, todos somos de alguna manera comunicadores y tenemos una responsabilidad. Entonces, qué mejor que hacerlo de manera responsable y con más herramientas. Sí, bueno, ojalá. Las herramientas están ahí y en realidad cada vez sabemos más sobre qué herramientas son quizás más, digamos, más útiles en determinadas situaciones. Así que también hay que estar atentos porque está surgiendo mucho. Y también siguiendo la idea de las mejores evidencias disponibles, en una época hace no tanto, 2, 3 años, se hablaba muchísimo del problema de comunicar y de que eso que uno comunica con determinado propósito termine provocando un efecto rebote, digamos, como una acción contraria. Y ahora parece estar un poco más desdibujado eso, los consensos cambian, así que hay que estar como un poco bebiéndose de a poquito en estas cosas todo el tiempo. Pero hay mucho de que ya se puede hacer sobre estos temas de comunicación desde el lugar de cada uno con lo que hay disponible. Y eso es cuestión de, bueno, informarse un poco, pedir ayuda, hay toda una red de gente, yo estoy disponible siempre que tenga tiempo para sumar desde, digamos, mi pequeño granito de arena desde donde pueda, así que también hay mucho, yo creo que tenemos disponible la capacidad de conectarnos mejor entre nosotros, de armar mejores puentes interdisciplinarios y desde ahí, nada, un poco entre todos construir un poquito un mundo mejor. Totalmente, Guadalupe. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención y por responder estas preguntas.